Y bueno, mi tema, básicamente lo que vengo a platicarles es un poco cómo estoy ubicando el tema, más o menos de qué se va a tratar, y bueno, hasta ahí estaría la presentación, ¿no? Bueno, lo primero que me planteé cuando estuve escuchando las grabaciones, porque yo estuve de sabático, las grabaciones de mis compañeros cuando se plantearon este proyecto, fue que había dos objetivos. Y pensando en estos dos objetivos, mi propuesta, mi investigación particular, se estaría ubicando más en el segundo objetivo, por llamarlo segundo, que dentro de este primer objetivo, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisarlos porque me es muy importante que se vea cuál va a ser este enfoque a partir precisamente de la investigación del área. Entonces, el primer objetivo nos dice que hay que identificar los bienes culturales en y de la Ciudad de México en los que ha incidido e incide el diseño para analizarlos en su proceso de evolución desde el pasado y hasta el presente y hacer algunas descripciones que nos permitan anticipar los posibles impactos en la vida cotidiana futura de los habitantes de la ciudad. Este objetivo a mí me permite entender que se va a centrar en la identificación de estos bienes culturales ya existentes y o ya reconocidos, que de alguna manera son reconocidos o están entendidos como bienes culturales, ya sea por organismos o instituciones del tipo que éstas sean, con la formalidad que ellas puedan tener o no, o por la sociedad en tanto que los consume. También es muy importante este reconocimiento de los bienes a nivel cultural por la propia sociedad o por otras sociedades en tanto que los reproduce. O sea, me parece que este objetivo trataría de buscar o cumplirse a través de esta identificación de estos bienes ya de alguna manera reconocidos, institucionalizados, avalados o aceptados por la sociedad, ¿no? O las instituciones. Por otro lado, el otro objetivo nos dice reconocer al diseño en la producción y consumo de los bienes culturales en y de la Ciudad de México a partir de la modernidad y posmodernidad para interpretarlo en su proceso de evolución pasado, presente, futuro de la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. En este caso, yo entiendo que esta cuestión de producción y consumo y esta acción de reconocer al diseño en estos procesos estaría más observando precisamente el proceso y la participación, obviamente del diseño y de los objetos de diseño dentro de la cultura. Por eso es que yo estaría más como del lado de este objetivo, de este gran objetivo de la investigación general del área, y estaría tratando de generar una línea junto con ese objetivo para cumplir con mi propuesta de investigación. Por tanto, el primer objetivo me parece que se está centrando precisamente en los bienes que inciden o impactaron o impactan, y obviamente impactarán, pero que ya están constituidos a la cultura, ¿no? O sea, me parece que estaríamos trabajando sobre estos bienes de alguna manera o estas partes de la cultura que están ya trabajando sobre el impacto en la misma cultura, ¿no? Y por el otro lado, el otro objetivo me parece que estaría trabajando más en función de el diseño como participa dentro de la construcción cultural. Y en este sentido, a mí me parece muy interesante esta propuesta porque nos permitiría, además de tener que buscar aquellos que ya están y a lo mejor de aquellos que ya han hablado mucho,
hablar de aquellos elementos que forman la cultura que todavía no están reconocidos, pero que sí están participando en una construcción cultural y que está sobre todo siendo parte de los procesos de la misma cultura y de la misma sociedad, y entonces a mí como que me parece que yo estaría como más en esa parte, ¿no? Bueno, una vez aclarado en qué parte de la investigación me ubico, bueno, todavía me falta un poco. Estos dos objetivos, por tanto, para que se puedan lograr, me parece también que dentro de la discusión que ya se inició en el área y que, bueno, a mí me da muchísimo gusto que se haya planteado este proyecto, porque desde la formación del departamento estos son los temas que han estado ya más de 30 años y que han sentado las bases también de nuestro departamento. No son temas nuevos para muchos de nosotros, pero sí es bien interesante que volvamos otra vez sobre estos temas que han sido también la base de la propia división en términos de las aportaciones que el diseño y las participaciones que el diseño tiene en la cultura, ¿no? En la construcción social y en la construcción cultural. Entonces, yo esperaría que estas discusiones a las cuales ya me estoy integrando pudieran darnos una guía o una línea o una serie de líneas conceptuales al respecto de las ideas o los conceptos de cultura, bien cultural, producción y consumo y otros que nos permitan englobar todos los temas individuales en esta gran investigación. Claro, la diversidad también de conceptos o de visiones es muy interesante, pero que pudiéramos trabajar de alguna manera, de alguna forma, donde estos conceptos ampararan o fueran suficientes para aglutinar la posible diversidad de fenómenos asociados a los bienes culturales relacionados con el diseño gráfico, industrial y arquitectónico, ¿no? Y de esta manera poder tener como esta base teórica que nos permita como caminar más en conjunto, ¿no? Bueno, mi tema particular entonces es la transformación diacrónica del diseño gráfico en etiquetas de productos de uso o consumo doméstico en la Ciudad de México. Este tema que apenas estoy un poco perfilando, ¿verdad? Plantea como objeto de estudio la forma gráfica. Bueno, mi formación es de diseñadora de la comunicación gráfica y aquí estaríamos entendiendo la forma gráfica propuesta en la modernidad y en la posmodernidad. O sea, estaremos centrándonos en esta forma que se nos propone desde diversos ámbitos, particularmente desde la visión occidental, para estudiar esta forma que fue propuesta para las etiquetas de productos, de este tipo de productos. O sea, estos productos que no son de lujo, estos productos que no son necesariamente los más vistosos, pero con los que compartimos todos los días, ¿no? Todavía aquí faltaría plantear exactamente cuál es el producto que se estaría analizando en particular. Y que se han reproducido, o sea, estas propuestas de modernidad, estas formas gráficas propuestas para estas etiquetas, se han reproducido y consumido como mensajes de orden cultural en la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces sería como mi gran objeto de estudio para poder participar en la investigación del área y que pudiéramos a partir de esta investigación también aportar en el sentido de conocer o reconocer la participación del diseño en la conformación de ciertos bienes culturales. Porque en el caso de mi investigación, las etiquetas de los productos de consumo doméstico no son bienes culturales y sin embargo participan en la construcción cultural. Por eso es que yo me ubico más dentro del otro campo del otro objetivo, dentro del campo del otro objetivo, que dentro de la búsqueda ya de bienes como tales, ¿no? De orden cultural. Entonces estas serían como las grandes aspiraciones y bueno, la propuesta ahorita está apenas en pañales. Y bueno, más o menos explicaría lo que se pretende hacer en la investigación. Obviamente se estudiarán estas etiquetas. Bueno, primero también quiero comentar que le llamo etiquetas a la gráfica del envase, porque pareciera como que no tiene un nombre, ¿no? Entonces es básicamente la gráfica del envase, ya sea cara frontal, cara posterior, etcétera. O sea, todo esto que tiene que ver con la comercialización en términos de la imagen,
pero que en este caso no se estaría tocando esta parte de la parte comercial, ¿no? Entonces, estas etiquetas de productos se van a entender dentro del territorio de las imágenes cotidianas. Y dentro del territorio de las imágenes cotidianas, estas etiquetas tienen dos grandes funciones o cubren dos grandes áreas dentro de las muchas que pueden cubrir. Yo seleccioné estas dos, que son por un lado una función comunicativa y por el otro lado forman parte del patrimonio visual de la memoria que actúa directamente sobre el pensamiento. Al ser del campo de las imágenes cotidianas y al estar en contacto directo con nosotros, de alguna manera forman parte de este patrimonio visual de la memoria. Por tanto, se puede considerar también que ellas participan en la construcción de conocimiento. Por otro lado, estas etiquetas, estas imágenes cotidianas participan de los rituales del día a día. Y los rituales del día a día son maravillosos porque los hacemos todos los días, no nos damos cuenta que son rituales y los pasamos por alto. Pero precisamente ahí es donde se forma y se empieza a conformar la cultura, en los rituales del día a día, ¿no? Entonces, entendiendo estas imágenes que forman parte de esta vida cotidiana y que forman parte de estos rituales de cada día, ¿no? Donde estas imágenes, estas etiquetas, estas imágenes cotidianas se consumen, se reproducen y también se producen, y eso lo sabemos muy bien los diseñadores, ¿verdad? También en esos rituales cotidianos, en esos rituales de cada día. Entendidas estas imágenes cotidianas como contenidos compartidos expresados gráficamente. Estos contenidos que a veces nos dan sentido en la mañana o a veces nos dan sentido en el camión o a veces estamos enfrente de Dios y no le vemos el sentido, estos contenidos expresados gráficamente serán estudiados, por tanto, como forma. Por eso es que mi objeto de estudio es la forma gráfica. Estas imágenes que participan en la cotidianidad y que son entendidas como estos contenidos expresados gráficamente y que constituyen estas formas gráficas que a su vez también participan en la construcción cultural. Y que por tanto la cultura también participa de esas construcciones de conocimiento a partir de estas construcciones gráficas o formas gráficas que nos comunican, ¿verdad?, un contenido compartido. Por supuesto, al comunicarnos este contenido compartido, se convierten en mensajes de orden cultural. Ahí es otro de los grandes elementos de mi objeto de estudio. Y estos mensajes de orden cultural, por supuesto, se consumen, se reproducen y también se producen, entendiendo de esta manera que cumplen con su función comunicativa dentro del campo de la cultura. Y bueno, esta sería como la propuesta de la investigación y lamento que hayan apurado tanto a mi compañera anterior porque yo era muy rápida, pero si tienen preguntas, muchas gracias.